estamos intentando crear un espacios de diálogo, ¿no? Y además lo estamos haciendo, yo creo, como mejor se debe hacer, ¿no? Que sin preocuparse en exceso de estar vendiendo todos los días lo que se hace, ¿no? Estamos hablando, estamos trabajando, estamos debatiendo sobre determinados temas y ya veremos lo que eso da de sí, ¿no? Yo he manifestado mi mejor disposición para poder llegar a acuerdos. Hay cosas en las que evidentemente va a ser complicado, pero hay otras en las que sí se va a poder alcanzar acuerdos, estoy seguro, ¿no? Si pensamos todos en los extremeños y las extremeñas, estoy convencido que será posible, ¿no? Ya digo que habrá aspectos en los que será complicado porque estamos muy lejos, ¿no? Pero otras muchas cosas, sin duda alguna, será posible. Sí, no, sigue existiendo y yo no voy a ocultar nunca, porque no me gusta la opacidad informativa, que estamos teniendo contactos y que los contactos están poniendo de manifiesto que algo ha pasado después del debate del Estado de la región, eso es indiscutible, y que lo que ha sido los 2 primeros años no tiene nada que ver con lo que está haciendo ahora, ¿no? En la que estamos intentando poner en común aquello que podemos compartir, ¿no? Si uno pone en común lo que puede compartir y deja a un lado lo que le separa, pues es posible que se puedan llegar a acuerdos.